Video 14. El Espíritu Santo fortalece al creyente. Efesios capítulo 3, versículo 13 y 21. Número 1. Pablo intercede por sus hermanos. Este pasaje constituye una oración que incluye 4 peticiones, según iremos analizando. El texto de la oración abarca desde Efesios capítulo 3, versículo 14, hasta el versículo 19. Los 2 versículos siguientes constituyen una doxología importante. Las 4 peticiones son: número 1, el fortalecimiento del hombre interior. 2, el habitar de Cristo en el corazón. 3, el ser arraigados en amor para un mayor conocimiento del amor de Cristo. Y 4, ser llenos de la plenitud de Dios. El fundamento de la oración. La oración del apóstol Pablo aparece en un contexto en que la iglesia es mencionada reiteradamente. En el párrafo que precede, Pablo ha señalado que la sabiduría de Dios, que es multiforme, puede ser expuesta a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Cuando llega a esta oración, el apóstol sigue pensando en la iglesia, porque ella está sin duda comprendida en las expresiones que dicen toda familia en los cielos y en la tierra, y comprender con todos los santos. La iglesia es la escuela de los ángeles. En este contexto, Pablo eleva esta oración, que es la segunda de su carta. Todo este pasaje es una intercesión ferviente en favor de sus hermanos efesios. ¿Qué pide Pablo para ellos? Lo que pide es que la iglesia, constituida por judíos y gentiles, la iglesia que integra al pueblo reconciliado con Dios por la sangre de la cruz, la iglesia que es un santuario para morada de Dios en el Espíritu Santo, esta iglesia sea plenamente consciente de las bendiciones que ha recibido para las que viva ahora y aquí. El apóstol, por esta causa, por esta razón, ante la gracia de Dios que ha impartido vida, ante la gracia de Dios que ha unido a gentiles y judíos en un solo cuerpo, que los ha incorporado al templo vivo que Dios está levantando, ante esta sabiduría que es asombro de los ángeles, ante tal gracia, por esta causa, Pablo ora. Pablo ha hablado del misterio que estaba escondido en Dios. Lo que ahora quiere es que sus hermanos de Éfeso comprendan ese misterio que ahora ha sido revelado. ¿Cuál es la reflexión? Que el fundamento para la oración no reside en lo que necesitamos o en lo que queremos, sino en apreciar lo que la gracia quiere concedernos. El estímulo para la oración no es nuestra necesidad,
que ciertamente es grande, sino el despliegue que Dios hace de sus propósitos para su pueblo. La paternidad de Dios. Pablo presenta su oración, la dirige ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La preposición ante significa viniendo delante de Él, es decir, accediendo a Él en oración. Es el Padre de nuestro encarnado Dios y Salvador. No nos acercamos en ningún otro carácter que el que Dios ha enviado a Cristo el Señor para nuestra propiciación y nuestro mediador. El genuino creyente sabe que nunca se va a poder acercar a Dios mediante ningún dogma, cualquiera que sea, por ejemplo, el dogma mariano o el mito mariano o la intercesión de María delante de Dios para con los hombres. Esto sabemos que es totalmente falso, es una doctrina demoníaca, es una doctrina inventada por los hombres. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay otro intermediario. No existe María, no existen los santos, no existen los ángeles, no existe el Papa, no existen los sacerdotes, no existen los pastores como mediadores de propiciación entre Dios y el hombre. Solamente el Cristo encarnado, el Cristo glorificado es el único revelado en la Escritura que puede interceder por el hombre. Inclusive la Biblia revela que ahorita, en este momento, Cristo está en los cielos intercediendo por todos aquellos que habremos de heredar la salvación. El ministerio sacerdotal de Cristo continúa en el cielo en la intercesión por todos los escogidos. La Biblia nunca afirma que María sea intercesora o tenga el rango de conmover el corazón de Dios. Esto, como muchas de las profanaciones católicas, es una auténtica y verdadera herejía. Debemos de tener cuidado en algo. El Dios al que nos dirigimos es el soberano del universo, pero al mismo tiempo el Dios que es accesible a nosotros en la oración y es accesible a nosotros en su carácter de Padre de nuestro Señor Jesucristo. Accesible solamente por medio de la sangre del Cordero Pascual. Esto equivale a decir que Dios escucha nuestras peticiones con el mismo corazón de Padre con que escucha a su bien amado Hijo. 3. La petición no se dirige al Espíritu, sino al Padre. Esta petición de Pablo es para que el Espíritu Santo obre en los corazones de los efesios. Pero la petición nunca se dirige al Espíritu Santo, sino al Padre. Aquí tenemos una clara muestra de las profanaciones modernas de estos carismáticos cuando oran al Espíritu Santo, cuando le ordenan al Espíritu Santo, cuando decretan al Espíritu Santo, robándole su soberanía para que Él actúe de acuerdo a los caprichos y necesidades del pastor o del ministro. Esto, como muchas otras cosas que ya hemos analizado a lo largo de estos 14 videos, constituye totalmente una herejía. En ocasiones se ha escuchado una canción muy popular
que dice: Santo Espíritu llena mi vida. Y otras más que se cantan al Espíritu Santo. Y me viene a la mente el romántico profanador Jesús Adrián Romero, que su letra, su música, está lleno de un romanticismo, de un misticismo, de un amor indefinido que supuestamente Cristo le entrega al creyente sin ninguna responsabilidad moral. Los cantos de Jesús Adrián Romero, aparte de estar llenos de ecumenismo, están llenos de un sentimentalismo barato, y que muchos de esos cantos no se sabe si le estás cantando a Dios o a una mujer. En ese estilo romántico, en ese estilo subliminal, en ese estilo místico de Jesús Adrián Romero, y al igual que otros cantantes como el Ministerio de Llamada Final o el Ministerio de Elim Central de Guatemala, que levanta cantos dirigidos al Espíritu Santo y al mismo tiempo concede las atropelladas y las blasfemias más terribles que se dan. Número 1, las Escrituras no registran oraciones al Espíritu Santo. Está muy claro en Efesios 3, 14 y 19 que la oración es para que el Espíritu Santo obre de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a la imaginación perversa del ministro. Y lo digo perversa porque me he cansado de repetir todo lo que tú ya puedes ver en internet, en la blasfemia del Espíritu Santo o al Espíritu Santo. Por tal motivo, la petición se dirige al Padre y nunca al Espíritu. 2. La segunda observación es que la plenitud del Espíritu es un mandato, Efesios 5, 18, y no debe ser transferido a Dios. Dios quiere llenarnos con la plenitud del Espíritu Santo. Eso es una realidad. Y por eso nos manda que lo seamos. Veremos esto detalladamente al final de los videos de esta serie. La oración moviliza los recursos de Dios. En el texto de Pablo, Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Fin de la cita. Una gran lección de este pasaje es que Dios no contesta nuestras oraciones conforme a nuestra indigencia, y menos conforme a nuestra fidelidad. No da conforme a la estrechez de nuestro corazón. Dios da conforme a las riquezas de su gloria. Surge de esto que todos vivimos por debajo de nuestros privilegios. Somos cortos para pedir y así ponemos límites a Dios. La oración debe ser concebida como una operación de la gracia y, al orar, no debemos olvidar que Dios, en las operaciones de su gracia, se presenta con mayor gloria que en cualquiera otra de sus manifestaciones. Dios tiene todos sus atributos de manera gloriosa. Su poder es ilimitado. Su amor es grande, inexpresablemente grande. Su gracia es rica, inagotablemente rica. Dios contesta según estas gloriosas riquezas porque ha querido unir su gloria con el bien de su pueblo. Esto implica que cuando oramos podemos pedir que todos los atributos de Dios se movilicen
para que también nosotros podamos, como los efesios, comprender primeramente la enorme magnitud del propósito de Dios para cada vida. Esta es una de las grandes fallas que presentan nuestras vidas. Hay creyentes que se conforman con menos de los beneficios totales del Evangelio de la gracia. La única manera de salir de la mediocridad es invertir tiempo en entender cuál es el propósito de Dios para cada uno revelado en las Escrituras. 2. Hay un fortalecimiento para el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Primero digamos lo que no es. Este hombre interior no es la parte racional del hombre, opuesta a los bajos instintos. Tampoco es el alma como opuesta al cuerpo, o el hombre racional opuesto al hombre sensual que se guía por los sentidos. El hombre interior en el griego alude aquí al ego, al yo personal, racional, a la esencia del hombre, que es la conciencia que tiene de sí mismo como personalidad moral. Es el principio interior de vida espiritual, que es el producto del todopoderoso poder del Espíritu de Dios. Es aquella porción de nuestra naturaleza que no es concebible por sus sentidos. Es el hombre dentro del hombre. El hombre interior es el hombre renovado por el Espíritu Santo. Es el alma como órgano y como templo del Espíritu de Dios. El hombre convertido, Dios le da una naturaleza renovada. Y esta naturaleza renovada tiene capacidad receptiva, es decir, tiene capacidad para recibir mayor conocimiento espiritual. Este conocimiento no es una actividad puramente mental. Este conocimiento es una percepción espiritual que no se mide por nuestra capacidad intelectual. El hombre interior es aquella parte de nuestra naturaleza que tiene relación con Dios eterno. Es el hombre regenerado que ha resucitado espiritualmente. Este hombre ahora debe ser fortalecido. El hombre interior es el que puede deleitarse en la ley de Dios y experimentar diariamente la renovación de su vitalidad espiritual. Yo oro, dice Pablo, para que ustedes reclamen la posición que tiene asignada en los propósitos de Dios. Aquí arribamos a una de las grandes necesidades de la vida espiritual. La primera necesidad del creyente no es el trabajo, sino que posea una capacitación que da Dios para fortalecer la nueva naturaleza que ha sido implantada por Él en la conversión. A nosotros nos parece que necesitamos fortaleza espiritual para servir a Dios. Y ciertamente la necesitamos. Pero este pasaje revela que necesitamos fuerza espiritual para comprender. La idea del texto es que podáis ser fuertes para comprender. Que podáis ser fuertes para entender la Escritura. Que podamos ser fuertes para comprender la gloria, la riqueza, la administración de Cristo revelada en el texto sacro. Esto es de vital importancia. A lo largo de estos 14 videos hemos visto
que el movimiento carismático, el movimiento pentecostal, neopentecostal y ecuménico no dice, no narra y no exalta el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo en estos movimientos está velado, está oscurecido y está profundamente profanado porque se ha sustituido al ministerio glorioso del Espíritu Santo por sinfín de trucos baratos y experiencias emocionales que la Biblia nunca afirma. Es importante que entendamos este video porque el próximo video será la unción del Espíritu Santo, que va unida de manera concatenada a este mismo video, porque es importante entender lo que es la verdadera unción. Pero para que la unción de Dios se manifieste, para que la unción de Dios derive en la vida del creyente, es de vital importancia entender este capítulo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, no solamente para la acción, sino también para la visión interior. Lo que Pablo pide es que haya un trabajo del Espíritu Santo en nuestra naturaleza espiritual. No debería descartarse una conexión que podría haber en el pensamiento del Pablo, porque esta es la oración de Efesios 3, con la primera que aparece en el capítulo 1. Allí se advierte que el conocimiento y el poder o la fortaleza están vinculados estrechamente. La primera oración es que para conocer el poder de Dios se transforma en una oración para tener este poder de Dios, de modo que el creyente sea suficientemente capaz para conocer. El fortalecimiento es por el Espíritu Santo. El Espíritu es el agente que obra la vigorización del hombre interior. Él tiene pleno acceso al espíritu humano y puede obrar debido a su carácter de morador en el creyente. El poder, el fortalecimiento es dado por el Espíritu mediante la aplicación de aquellas verdades que estimulan y sustentan al hombre interior revelado en las Escrituras. El Espíritu revela al alma el carácter incambiable del amor de Cristo, la seguridad de que toda gracia será provista y que toda victoria del pecado será obtenida. Lo que Pablo pide en esta oración es que haya un trabajo del Espíritu Santo en nuestra naturaleza espiritual. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona realmente es llena o está llena del Espíritu Santo? Cuando sus pensamientos y sus acciones están dirigidos a adorar y a obedecer la palabra de Dios. Y que nunca en un lavado de cerebro, en un engaño personal, en una locura, en una demencia, postula sus egoísmos propios e intereses particulares para llevar una vida. No importa quién sea, no importa cómo se llame. Me doy cuenta o te das cuenta que una persona es llena del Espíritu Santo cuando su voluntad es arrastrada, es amada, es transformada, es seducida con amor eterno hacia las Escrituras. Este fortalecimiento abarca todo el hombre interior. ¿Por qué? Porque la mente tiene que ser iluminada. El Espíritu Santo trae luz, iluminación,
revelación en las Escrituras. El Espíritu Santo no trae confusión. El Espíritu Santo no tiene demencia. El Espíritu Santo no te hace que te portes como un loco. El Espíritu Santo no hace que tengas nuevas revelaciones. El Espíritu Santo no hace que confirme tus palabras falsas y tus obras falsas e incluso demoníacas. El Espíritu Santo no obra ahí. El Espíritu Santo no tiene nada que hacer en estos círculos carismáticos y en mucha gente que a título del Espíritu Santo comete las más profundas aberraciones y profanaciones. La misión del Espíritu Santo es la transformación de la mente que se concreta en el hombre convertido en Cristo. Comienza a interesarle las cosas del Espíritu, algo que antes jamás le interesó, y dejan de interesarle las cosas de la carne. Hay gente que dice ser llena del Espíritu Santo y en su mente solamente existe el idilio, la burbuja, la fantasía de obtener riquezas, de obtener placer, de obtener dinero. Hay inclusive gente que solamente vive para poder casarse y que apela a todo lo espiritual y que apela a todo lo cristiano y que apela a todo lo bíblico con el único fin de conseguir marido y poder casarse. Y antes que la grandeza de la revelación sea revelada a los hombres, la única locura es poder casarse. Por algo Pablo decía en Timoteo que viudas jóvenes no admitas, porque rebelándose contra Cristo quieren casarse. O sea, siempre se anteponen los intereses personales, los intereses egoístas, ególatras, antes que la función y el ministerio del Espíritu Santo. Y todavía se atreve a afirmar que es el don y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra así. Y lo he demostrado a lo largo de todos estos videos a la luz de la Escritura. La iluminación de la razón, la iluminación de la mente consiste en una visión interior que caracteriza a los hombres espirituales. Esta visión interior es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual no debe ser confundido con la experiencia que dan los años, ni puede ser obtenido si el hombre no está comprometido con la verdad de Dios. No la obtiene el creyente que no es entregado a Dios. El creyente entregado posee un aumento de la visión interior que el creyente carnal o el no regenerado no tiene. Tampoco se concreta en un conocimiento formal, carente de amor a la verdad. No existe en la Escritura una sabiduría divorciada de la santidad personal. El hombre espiritual se preocupa por su pecado y por su santidad personal. El hombre lleno del Espíritu Santo no anda inventando trucos, no anda inventando manipulación, no anda inventando un ambiente o una atmósfera de emociones predispuestas para hacer creer que se tiene el poder y la unción del Espíritu Santo. El hombre lleno del Espíritu Santo nunca va a recurrir a semejantes artimañas, a semejantes trucos baratos. Nunca va a profanar la esencia del ministerio del Espíritu Santo, que lo digo reiteradamente, solamente es glorificar a Cristo. La mente tiene que ser una mente renovada, porque una mente no renovada no capta señales que Dios da en la palabra y es incapaz de ser llenada con la plenitud de Dios. La razón, escucha bien, la razón
tiene que ser iluminada. Y cuando llega realmente el poder del Espíritu Santo, los lavados de cerebro que te han dado en las iglesias, el fanatismo que existe en miles y miles y miles que se dicen cristianos, es eliminado. Porque el Espíritu Santo toma tu mente y la lleva a las Escrituras, las cuales, decía Pablo, actúan poderosamente en vosotros los creyentes. El poder del Espíritu Santo en las Escrituras quita todo fanatismo, quita toda herejía, quita todo paganismo, quita toda profanación, quita todo interés inclusive personal, porque entonces tu mente está enfocado en las cosas celestiales de Cristo. Porque sabes perfectamente que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a Jesús el Señor. Sabes perfectamente que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y que en cualquier momento la vida normal se nos puede ir. Pero que teniendo una vida eterna en Cristo, pero tomando de la promesa de Jesús cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Tomando esa promesa de las palabras del Señor y Salvador, nuestra mente es renovada junto con los sentimientos y sentidos para que tengamos la mente de Cristo. Esta mente procede de Dios, pero Dios no da esta visión al perezoso mental que descuida las Escrituras. Dios no da esto al fanático. Dios no da esto al irreverente, al profano, al impío, al burlador de las Escrituras. Dios da este conocimiento espiritual a aquel que quiera saber la justicia y la verdad del Evangelio para que su mente sea iluminada. Esta mente es espiritual y no puede ser obtenida sin esfuerzo. Se requiere del creyente actividad del pensamiento. Se requiere que dependa del Espíritu Santo para entender la revelación de Dios. Pero aquí no está hablando como el falso movimiento carismático, donde supuestamente son tomados y controlados por el poder del Espíritu Santo y se proceden a realizar todo tipo de prácticas por demás impías. El Espíritu Santo no te hace idiota. El Espíritu Santo no toma tu mente y te hace que te comportes de una manera irreverente, profana, insultiva al propio Espíritu. El Espíritu Santo no nubla tus sentidos, no te llena de emoción, no te llena de catarsis, no te llena de experiencias extrabíblicas. Sería impensable. La misión primordial, reitero, del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y tú, como eres su templo, como también ya lo vimos en otro video, ahora nuestra labor primaria es santificarnos para que el Espíritu Santo habite en nosotros por la fe. El vocablo griego para purificar el corazón es cardía, que inicialmente indicaba el principio de órgano de la vida física, al músculo que impulsa la sangre. Más tarde la palabra vino a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo no solo sus elementos emocionales, sino también el intelecto. Es una manera figurativa de expresar los elementos escondidos que impulsan la vida de la persona. Aún hoy, cuando hacemos algo de todo corazón, lo que queremos decir es que todo nuestro ser está implicado en lo que hacemos. En el Antiguo Testamento, el vocablo corazón tiene un sentido moral, incluyendo al intelecto, los sentimientos y la voluntad. Las Escrituras consideran que el pecado tiene origen en el corazón y la depravación humana se origina allí. Pero por otro lado, las Escrituras señalan que el corazón es una esfera
de la influencia divina, así como lo dice Efesios 3:17. También los afectos han caído en el pecado. La Escritura enseña que el intelecto, lo mismo que la voluntad y los afectos, es decir, aquello que constituye la gloria del hombre, todo ha caído en la vanidad y en las tinieblas. Podemos hacer muchas cosas con nuestro corazón, excepto dejarnos guiar por él. Aquí está la respuesta a nuestros grandes fracasos. Nos dejamos controlar por nuestros sentimientos y emociones y dejamos a un lado la palabra de Dios. ¿Por qué razón los afectos tienen que ser fortalecidos? El corazón tiene que ser fortalecido porque estamos muy ocupados en amarnos a nosotros mismos. Además, en el mundo hay una alegría que ignora el pecado. Esto prevalece en el mundo, pero sería un grave error pensar que el creyente está libre de ese error. Lo cierto es que tanto el hombre mundano como el cristiano carnal piensan que la dicha consiste en dar al corazón todo lo que el corazón pide. La Biblia trae la sorprendente declaración de que el corazón es engañoso y en grado sumo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor. Jeremías 17:9. La Biblia traduce engaño y sin remedio. El fortalecimiento del corazón no significa que la parte sentimental de nuestro ser tenga que predominar por encima del entendimiento. Y ahora encontramos en las iglesias puro sentimentalismo barato y nada de entendimiento, puro pietismo falso y nada de verdadera academia en las escrituras. El corazón del creyente se fortalece cuando rehúsa actuar por su propia cuenta. El hombre espiritual es un creyente que aprende que el corazón tiene que ser fortalecido, porque el pecado primero se comete en el corazón. El corazón es fortalecido cuando el cristiano renuncia a toda complacencia consigo mismo. El ser interior se fortalece cuando descubre cómo su corazón le engaña, cuando descubre dónde el pecado se esconde, cuando el mismo Espíritu Santo, que primero le convenció de pecado, ahora escruta la conciencia, lo escudriña todo y lo saca a la luz. La voluntad es el tercer elemento integrante del hombre interior. Esa voluntad tiene que ser fortalecida por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que tengamos que ser más tercos o que debamos imponer nuestra opinión. Hay varios aspectos de nuestra voluntad que tiene que ser fortalecida. Uno de ellos se origina en que olvidamos las grandes metas que nos habíamos fijado. La voluntad tiene que ser vigorizada para que nos fijemos metas espirituales y para que busquemos con tenacidad la oración, el ayuno, las escrituras. No hay que olvidar nunca que el pecado mata la voluntad espiritual. Reitero, no hay que olvidar nunca, nunca, nunca que el pecado mata la voluntad espiritual. ¿Para qué tiene que ser fortalecida esa voluntad? La voluntad tiene que ser fortalecida en el Espíritu Santo para liberarla del dominio del pecado y para inclinarla hacia la santidad. El Espíritu Santo no te va a fortalecer para hacerte millonario.
El Espíritu Santo no te va a fortalecer para hacerte un gran ministro, un gran predicador. El Espíritu Santo no te va a fortalecer para que des pie a las más intrigantes o fascinantes obras del ministerio según tú pudieras inventar. El Espíritu Santo no te va a fortalecer para nada de eso. Qué importante labor hace el Espíritu Santo, llevándote siempre, siempre, siempre hacia las Escrituras. Qué importante y bendita labor hace el Espíritu Santo para guardarte sin caída, para guardarme del mal, para guardarme de la tentación, para hablar la verdad y la justicia, aunque a la gente no le guste. La voluntad debe ser liberada del poder del pecado y solamente se consigue a través del Espíritu Santo. Me pregunto, ¿por qué en los circos, oíste bien, circos, donde hay payasitos y animalitos y toda clase de bufones y locuras? Me pregunto, ¿por qué en los circos modernos religiosos, que entre comillas podrían llamarse iglesias, por qué nunca se habla de que la unción del Espíritu Santo es el conocimiento de la Biblia y la liberación del pecado? ¿Por qué confunden la obra del Espíritu Santo o la eclipsen, la entenebrecen, la llenan de tinieblas con el único propósito de que el cristiano siga enredado en las cosas de la carne? Ahora se propaga, se predica que Romanos 7 debe ser la experiencia de todo cristiano, que hemos sido regenerados para fracasar. Hay gente que predica que nunca vas a poder abandonar el pecado, que nunca vas a poder abandonar la maldad, que nunca vas a poder estar en santidad porque se apoyan en Romanos 7. Pero eso es una grave mentira, porque inmediatamente después de Romanos 7, que habla de la esclavitud del cristiano en la carne, y que dice Pablo, queriendo yo hacer el bien no lo logro, y hallo una ley que me lleva cautivo a los miembros del pecado y de la muerte, de tal forma que en mí no mora el bien. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el movimiento carismático es especialista en dejar encadenado en tinieblas y en el error a toda la gente que asiste a esos cultos modernos. Nunca he visto a ningún carismático encumbrado, que son los principales dadores de las herejías, como Benny Hinn, como Paul Krauss, como Morris Cerullo y otros grandes apóstatas modernos que tú ya sabes quiénes son y que la lista sería interminable. Yo nunca he escuchado que estos ministros de Satanás digan que el Espíritu Santo te va a libertar del dominio del pecado, del dominio de las tinieblas, del dominio de la maldad. Si en algo nos debemos regocijar, si en algo debemos deleitarnos ahorita aquí en la tierra, el verdadero creyente, es que hemos sido liberados del pecado. La esclavitud de la maldad, la esclavitud de la iniquidad, la esclavitud de las tinieblas ya no obran en nuestros miembros, llevándonos cautivos otra vez al reino de las tinieblas. El libro de Romanos en el capítulo 8, que habla de la expresión gloriosa, bienaventurada, santa, libre, consagrada del Espíritu Santo, nos dice, nos dicta que la única forma de vencer la voluntad libre y el pecado es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también vivificará por el Espíritu Santo vuestros cuerpos mortales. La clave
La abundancia de la vida espiritual del creyente se encuentra resumida en el capítulo 8 del libro de los Romanos. ¿Por qué? Porque la función y el fortalecimiento del Espíritu Santo tiene como finalidad suprema que habite Cristo por la fe en los corazones. ¿Te das cuenta que una verdadera administración del Espíritu Santo corresponde a una verdadera y genuina cristología? Todo está centrado en Cristo. Todo es para glorificar a Cristo. Todo es para ensalzar a Cristo. Todo es para adorar y obedecer a Cristo. Esa es la función gloriosa del Espíritu Santo. Pablo afirmaba que si se preguntaba si ya Cristo vive en un creyente, ¿cómo se habla de que Él habite? Todo creyente es habitado por Cristo y es templo del Espíritu Santo. Ya lo expliqué detenidamente en el video El sello del Espíritu, en el video Las arras del Espíritu, en el video El creyente como templo del Espíritu Santo, para que se vaya aclarando todo este tipo de situaciones. La morada de Cristo en un creyente es una cuestión de grado. Otra manera consiste en decir que el habitar del Salvador es real en todo creyente, pero más pronunciado en aquel que pretende abrir las áreas de su vida a Cristo. Y te lo voy a demostrar. Hay dos verbos similares en la escritura que se traducen habitar y morar. El primero es el verbo griego parokeo, que ya lo hemos analizado, donde es un sentido de extranjero. El otro verbo que también está muy bien analizado en otro video es el katoikeo, que tiene el sentido de establecerse en un lugar. El vocablo se utiliza en Colosenses para indicar la plenitud de la deidad en Cristo corporalmente, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. La morada del Señor en el creyente, el habitar o permanecer, significa que el Señor puede vivir en nosotros no como una visita, sino como en su casa propia. Es decir, que aquí parece el gran concepto de que Cristo tiene que ser el Señor de la vida. Por eso siempre he afirmado el verbo griego Kyrios, Señor, y el Salvador. Hay quien pretende tener a Cristo como Salvador sin ser su Señor. Es decir, gozar aquí de la tierra como mejor le plazca, pecando deliberadamente, sabiendo que tiene un Salvador que aún con todos sus pecados le va a hacer heredar la vida eterna. Es como si tuviera una licencia para pecar. Es como si tuviera un fuero religioso en donde puedes hacer lo que quieras y al mismo tiempo estás destinado para la eternidad. Esto, por supuesto, que es una clara y flagrante herejía. La entrega personal a Cristo es para que uno sea gobernado, enseñado y conducido por Él. Esto trae descanso porque además enriquece la vida. La idea fundamental es donde Cristo habita, Él debe ocupar el lugar como Señor. El punto principal es que si el creyente vive en dependencia del Espíritu Santo y entregado a Él, el Espíritu hará más y más y más para Cristo en el corazón.
porque irá iluminando de la vida las escrituras y al mismo tiempo quitará las cosas del pecado o del mundo y así lo capacitará para que Cristo ocupa su lugar de señorío. Esta es sin duda alguna una condescendencia de Cristo, el que descendió a morar entre los hombres en Belén, condescendiente a encontrar su morada en el corazón de los suyos. Y ahorita, y lo digo francamente, ahorita que estoy enseñando este video, siento en mi corazón y en mi espíritu la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no me está haciendo ladrar como perro, ni me está tirando como loco, ni me está haciendo balbucear palabras o galimatías que no se entienden. El Espíritu Santo me está iluminando para llevarme a las Escrituras, para mostrarme qué zonas de mi corazón todavía necesitan ser iluminadas y para irme santificando. Porque desde que comencé a grabar el video número 1, ha sido una empresa gloriosa, enriquecedora, en donde he crecido espiritualmente y de una manera santificadora, de una manera impresionante. A medida que he editado los videos, la presencia iluminadora del Espíritu Santo me ha llevado a honrar, a obedecer, a exaltar y amar profundamente más a Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. He tenido muchas pruebas. La gente que ve los videos está muy lejos de imaginar lo que hay detrás de ellos. Pero puedo garantizar y hablar francamente que está la lucha contra el pecado, que está la lucha contra la maldad, que está la lucha contra la herejía, que está la lucha contra cualquier tipo de iniquidad. Y que veo cómo el Espíritu Santo día a día en cada video me fortalece para santificarme, para predicar y para obedecer. Este es el glorioso ministerio del Espíritu Santo. Así queda claro que conociendo a Cristo en la plenitud, lleguemos a la experiencia de Gálatas 3:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes yo lo hacía o vivía en la carne, ahora lo vivo y lo hago en el poder de Cristo. De tal forma que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No soy perfecto, por supuesto. Me falta mucho para tener la imagen de Cristo formada en mí. Pero también de igual forma veo cómo paulatinamente esa imagen de Cristo es formada día a día en mi mente y en mi corazón y en mi hombre interior. El Señor enseña que Él no se manifestará al mundo, está clarito, sino solo al hombre que ya le pertenece. Él tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué gloriosa bendición saber que el Padre y el Hijo están morando con uno a través del Espíritu Santo y que Él mismo nos da las fuerzas para obedecer, porque nosotros no podríamos, pero Él mismo nos da esa fortaleza para obedecer y así poder cumplir que toda la gloria y toda la exaltación sean al Cordero de Dios y al que está sentado en el trono. Notemos que el Señor no está hablando solo de tener los mandamientos, sino de guardarlos, de obedecer. Es decir,
obedecer en la vida diaria, que es más que conocerlos mentalmente. Hay que subrayar que la prueba de que amamos al Señor no es nuestra reacción emotiva, no es que tú escribas canciones, no es que yo haga videos, no es que tú asistas a congresos, a seminarios, a cultos, a congresos musicales, a congresos de pandero, congresos de danza, congresos juveniles, congresos de varones, congresos de mujeres, cuánta charlatanería y falsedad se han inventado hoy. Eso no te hace cristiano. La marca del verdadero cristiano es la obediencia. El verdadero amor a Cristo es la obediencia, sin excusa ni pretextos. Es como si el Señor dijera que todas las manifestaciones aparentes de amor no le interesan, sino la falta de obediencia de corazón. Cristo está diciendo que el amor a Él no es cuestión de palabras. Se tiene que mostrar en hechos, en vida, en carácter. Y ahora, por lo peligroso que resulta el evangelio moderno, hasta en la apología. ¿Cuántos pastores yo conozco? Charlatanes, miedosos, medrosos, que no se atreven a predicar la verdad y dureza del evangelio como debe de ser, por no herir las conciencias de sus congregantes. Aún así, en esa cobardía de defender la verdad, se está negando al Señor. Aún así, no hay amor verdadero por el Cristo resucitado, porque se pretende dar más pie al sistema moderno religioso cristiano que a la propia Biblia. Es algo muy profundo. Se trata de una respuesta de amor al gran amor de Jesucristo en todas las áreas. Si el carácter no va siendo formado, estamos fracasando en nuestra experiencia espiritual. Pero el carácter tampoco significa, como ahora te lo predican, ser un agachado, ser un domado, ser un tonto, que no juzgues, no hables, no critiques, no condenes. Ese no es el carácter de Cristo. Ellos pretenden hacer creer que el carácter de Cristo era o es guardar silencio y callarte todas sus hechicerías y profanaciones. Quedarte callado ante las profanaciones que estos hacen. Eso no es el carácter de Cristo. Al contrario, eso es ir en contra del mismo Cristo. Eso es ser un cómplice, un encubridor de verdaderos delincuentes ministeriales. Eso no es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo hemos visto que es primeramente amar y obedecer, y después la manifestación que Cristo hará de sí mismo al manifestarse con su Padre. Esta manifestarse de Cristo es hecho al que realmente le ama y que prueba que le ama porque guarda sus mandamientos en sumisión a su voluntad. La dependencia del Espíritu. En videos anteriores señalé que la relación del creyente con el Espíritu debe ser una relación de dependencia. Aquí quiero destacar que el verdadero fortalecimiento del creyente le conduce a depender del Espíritu Santo. ¿Y qué implica depender? Implica que ninguno de nosotros será dotado con una reserva de fortaleza. Dios no nos ha hecho suficientes, nos ha hecho dependientes. El problema es que con nosotros queremos ser suficientes. Cristo tiene que ejercer su señorío plenamente. ¿Qué función cumple en esto el Espíritu Santo? Conforme a Juan 14:16, el Espíritu de Cristo dice, tomará de lo mío y os lo hará saber.
El Espíritu Santo oye, percibe cuál es la voluntad de Cristo para cada creyente, para cada uno. Primero percibe ese mensaje de Cristo para cada uno, luego lo obra y quiere obrar para que ese mensaje llegue a su destino. Repito, Cristo dijo en Juan 14:16, tomará de lo mío y os lo hará saber. Escucha con atención. El Espíritu Santo oye, percibe cuál es la voluntad de Cristo para cada creyente, para cada uno. Primero percibe ese mensaje de Cristo para cada uno y luego obra. Quiere obrar para que ese mensaje llegue a su destino. ¿Cómo lo hace? Utiliza la escritura, porque ella, la escritura, es la espada del Espíritu. Desde su posición de morador en el creyente, el Espíritu Santo pasa el mensaje a la mente para que lo conozca y el corazón para que lo acepte y obedezca. La mente, el corazón y la voluntad del creyente tiene que estar abierto para escuchar a Dios. Abierto porque el Espíritu Santo habla por las Escrituras. Y cuando lo hace y no es impedido por nuestra mundanalidad o carnalidad, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Nunca el Espíritu Santo te va a abrir la mente en el entendimiento para que sigas siendo profanado por falsos ministerios. Generalmente, aquel que dice tener la unción de Dios es el que más profana, el que más pisotea, el más impío, el más rebelde a los mandamientos de Dios. Y pretende disfrazar toda esa rebeldía y todo ese corazón lleno de pecado, atribuyendo sus obras satánicas al Espíritu Santo. Hemos visto en videos anteriores, reiteradamente, hasta el cansancio, que el Espíritu Santo no va a hacer esa su labor. El Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir, y que en mis oraciones, y que tal vez ahorita el Espíritu Santo ore con gemidos indecibles por medio nuestro, para que pudieses entender que el Espíritu Santo siempre te va a llevar a las Escrituras. Así que no te engañes más. Si tú no eres bebedor de las Escrituras, si tú no eres escudriñador de las Escrituras, si tú no te deleitas, si tú no amas, si tú no lees, si tú no respiras Biblia, tú no tienes al Espíritu Santo. Tendrás una religión, tendrás un disfraz de cristiano, te sentirás a lo mejor cristiano, pero en el fondo no eres un cristiano. El cristiano su vida da por la Escritura. El cristiano destila manantiales de agua viva, que es la Escritura. El deseo, el corazón y la voluntad del cristiano para no ofender ni blasfemar al Espíritu Santo es estudiar las Escrituras en ayuno, en oración, en ruego, en súplica, para la iluminación del texto sagrado. Lo demás es mentira. Lo demás es periférico. Lo demás es sensacionalismo, si cabría la palabra. Y vaya que cabe. La voluntad del Espíritu Santo siempre será llevarte a las Escrituras. ¿Por qué? Porque el fortalecimiento es para comprender el amor divino.
Porque lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es que veas la obra redentora de Cristo en la cruz. Es que veas que esa sangre fue derramada por tu pecado, por tu maldad, por mi pecado, por mi maldad y por mi impiedad. El Espíritu Santo te va a iluminar que necesitas de la obra redentora de Cristo para escapar de lazos del diablo a los lazos de Cristo. Te va a llevar de los lugares tenebrosos de tinieblas a la gloria admirable que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay amor mayor que el que Dios demostró a la humanidad, que el haber sacrificado a su Hijo en la cruz, en la sustitución del pecado. La expiación fue llevada por un hombre santo, recto, justo. Y en esa expiación tenemos entrada a la gloria eterna. El debate que siempre se ha hecho, que si Cristo fue a la cruz por el pecado, por amor, no tiene sentido. No me cabe la menor duda de que Cristo fue llevado al madero por amor y dejó la vida por amor. El vocablo griego catalambano se traduce comprender y tiene el sentido de asirse de algo, de percibir, captar, entender. La idea es la de aprender, apropiarse. Y para en este caso la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Reitero, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Notemos el orden del argumento de Pablo que, arraigados y cimentados en amor, podamos comprender. Esto es sorprendente. Solamente por el amor puede haber un aumento de comprensión espiritual. La idea es que el amor divino puede ser comprendido a través de una obediencia de corazón. El amor de que habla Pablo en el versículo 17, cuando dice arraigados y cimentados en amor, es nuestro amor. Pero es el amor que el Espíritu Santo produce y que inunda el corazón del creyente que está rendido a Él. Esta condición espiritual capacita al creyente para comprender. ¿Por qué me di a la tarea de emprender esta larga serie de videos? Por amor. Porque amo profundamente a mi Cristo, amo profundamente a mi Redentor y me duele en el alma ver cómo su Espíritu Santo es profanado, usado, maltratado y vitalmente envilecido. A mí me duele profundamente cuando alguien pisotea la sangre de Cristo o usa el nombre de Cristo para enriquecerse, para profanar, para humillar al pobre, al huérfano, al desamparado, al que menos tiene. He visto con lágrimas, con coraje, con rencor, cómo estos falsos carismáticos pisotean al Espíritu Santo. He sido reclamado, he sido exigido y se me ha puntualizado mucho en los videos que predico con mucho odio, rencor, veneno, lleno de resentimiento. Y te voy a decir algo importante. Y es verdad. Porque el celo de la casa y de las cosas de Dios me atormentan el alma. Es algo que no puedo sufrir. Pero que jamás levantaría mi voz contra verdaderos hombres de Dios, con hombres rectos, santos, dignos, como actualmente es un John MacArthur, como actualmente es un Paul Washer, como actualmente hay miles de ministros que también luchan por glorificar a Cristo. Yo jamás he levantado mi voz contra verdaderos siervos y auténticos hombres de Dios.
Si me voy a la historia, podría hablar de un Wesley, de un Finney, de un Moody, de un Spurgeon, de un Schaeffer, de un Stanton, de un La Cueva. Y la lista sería interminable de igual forma. Jamás yo levantaría mi voz contra las personas que realmente han levantado el Espíritu Santo para glorificar a Cristo en las Escrituras y tener toda esta revelación tan plena y tan completa. No lo haría. Pero sí lo hago contra el apóstata, contra el falso ministro, contra el predicador que se enriquece injustamente a costa de los pobres y todavía profana y pisotea la palabra de Dios. Y todavía usa al Espíritu Santo como vehículo o como cómplice de sus robos. Eso es una herejía. Es algo que no debería ser tolerado en ningún púlpito. Creo profundamente en que la iglesia moderna, aunque está agonizando, no va a morir. Porque la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en las Escrituras, ni aun el propio infierno, ni el propio diablo la puede detener. No importa que el diablo levante ministros como el Papa. No importa que el diablo levante ministros o grandes cantantes como Marcos Witt, como Jesús Adrián Romero, como Alex Campos, como Anet Moreno, y vuelvo a reiterar, la lista sería interminable. No importa lo que el infierno haga. La obra de Cristo ha sido consumada. La obra de Cristo ha sido redimirnos. Y la obra de Cristo ya está glorificada. Nada puede detener el amor de Dios, la justicia de Dios y la verdad de Dios. Los vocablos arraigados y cimentados atestiguan lo que afirmo. Sugieren una metáfora de un árbol y la de un edificio. El árbol es estable según sus raíces. El edificio se sostiene según el fundamento de sus bases. La raíz y el fundamento son el amor. Pero el pensamiento de Pablo, no hay duda que este amor es raíz y fundamento, es la presencia de Cristo. Cuando esta presencia gloriosa no es impedida. Número 2. Se comprende mejor en la comunión de los santos. Pablo es consonante con su condición de la unidad de la iglesia como cuerpo. Cuando dice todos los santos, está subrayando que el conocimiento de los propósitos divinos está más allá del alcance de una inteligencia individual aislada. Hace falta cada individuo viva intensamente en comunión con todos los santos para comprender. La idea es que cada santo pueda captar una porción diferente del conocimiento para que así crezcamos en amor. Aclaremos más el concepto de Pablo cuando afirma para que comprendamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En 4 palabras, un solo pensamiento para indicar el amplio campo en el cual el amor divino se expresa sobre el creyente. Se ve que el leño levantado introduce profundamente en la tierra y apunta al cielo, mientras que el brazo transversal del madero de la cruz portaba los brazos de Jesús el Señor. Esta visión solamente es para entender que en el corazón y la vastedad del amor de Cristo. Por último, seguimos tratando con la tercera petición de Pablo, que es de conocer el amor de Cristo. El vocablo de que se traduce conocer
del griego es el ginosco. Se trata de una palabra importante del Nuevo Testamento porque frecuentemente indica una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Y de ahí el establecimiento de la relación, especialmente en el conocimiento de Dios. El concepto apostólico de conocimiento implica un conocimiento experimental y no solo intelectual, porque implica un conocimiento mediante la obediencia y mediante la escritura. El punto fundamental, porque el conocimiento de Dios solo se adquiere por la operación del Espíritu Santo, como consecuencia del arrepentimiento y de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. El corazón es lo más profundo del hombre. Contiene al hombre interior del que habla Pedro. Representa el verdadero carácter de una persona. El fortalecimiento del Espíritu Santo tiene que llegar al propio corazón. Cristo morando en el corazón equivale a que Él mora en la sede interior del hombre, es decir, en sus razonamientos, emociones y decisiones. Cuando esta presencia no es impedida por nuestra mundanalidad o por el pecado tolerado, ese amor es fuerte de crecimiento en el conocimiento experimental del amor de Cristo. Pablo oraba, dobla sus rodillas para que los efesios alcancen las alturas sublimes del conocimiento del amor en Cristo. Ahora vamos a ver algo muy importante que es de vital importancia que lo entendamos, porque también lo vemos en muchas profanaciones y en muchos cánticos que también contradicen la propia Escritura, llenos de toda la plenitud de Dios. Bien, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo o la plenitud del Espíritu Santo? El concepto plenitud es característica de la carta a los Efesios y en esa conexión se menciona la Trinidad. Como individuos somos exhortados a ser llenos del Espíritu Santo, es decir, a manifestar la plenitud del Espíritu. Todos los verdaderos creyentes deben seguir creciendo hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo creyente tiene que orar para ser fortalecido. Si ora así, los pasos se cumplirán y llegarán a donde Pablo llega, a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El vocablo griego que se traduce plenitud en Efesios 1:23 y 4:13 es el griego pleroma, que significa lo que llena, cumple o completa. La palabra griega plero se utiliza para indicar el cumplimiento de la profecía. En el Antiguo Testamento hay varios vocablos que expresaban un pensamiento similar. El hebreo malek, plenitud, aparece en Jeremías 23:24, en donde la omnipresencia de Dios anuncia que el Señor llena el cielo y la tierra. La plenitud de Dios es su naturaleza real. Es la plenitud de Dios que imparte a través de la morada de Cristo en el corazón. Se trata de que allí more Cristo, en quien agradó al Padre que toda la plenitud morase y quien habita toda la plenitud de la deidad. La plenitud es aquella excelencia de la cual Dios mismo está lleno. Es la abundancia de gracia y de dones que fluyen de Dios. Repito, la plenitud de Dios es la que se imparte a través de la morada de Cristo en el corazón.
Dios no te va a llenar del Espíritu Santo. Tú no vas a tener la plenitud de Cristo para tener un ministerio egoísta y falsario que contradiga las Escrituras. Nadie va a tener la plenitud de Cristo para gozar de caprichos personales, aunque sean honestos y aunque sean válidos a la luz de la experiencia humana. Nadie va a tener la plenitud de Cristo para glorificarse a sí mismo. Perezca tal pensamiento. La plenitud de Cristo es el nivel más elevado cuando vemos que el vocablo pleroma es utilizado para hacer referencia a la plenitud de Cristo y a la de Dios. No existe ser humano alguno que pueda definir o describir cabalmente la plenitud de Cristo. Pero algo podemos ver en las Escrituras por su iluminación. La plenitud de Cristo es la totalidad de la esencia divina y del poder divino que reside en Cristo. La plenitud es la suma de sus atributos y oficios desplegados en la creación y la redención. Es la plenitud que presentan de Él las sagradas Escrituras. Es la plenitud que Él derrama. Es el único mediador entre Dios y el mundo de los humanos. En Él se despliegan todos los atributos y actividades de Dios. Su espíritu, su palabra, su sabiduría, su santidad, su justicia, su verdad y su gloria. De modo que hay una manera que es posible captar esa plenitud. Es mediante el estudio de las Escrituras, de los títulos de Cristo en todas ellas, de los oficios del Señor, de las bendiciones de su gloria inherente, del lugar supremo que el Padre le ha dado a la diestra, de su obra de redentora, de la gloria de su función sacerdotal, del esplendor de su segunda aparición, de la gloria de su próximo reinado milenial y todo lo que involucra la escatología. Es tarea, aunque amplísima, que el Espíritu Santo toma de lo que es de Cristo, su persona y de su gloria, y nos los hace saber. Se trata de anunciar los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, de repetir con la guía del Espíritu Santo la experiencia del camino a Emaús, declarado en todas las Escrituras lo que dicen de él. Señala la concepción mesiánica del Antiguo Testamento, que establecía la exposición de la Escritura y revelación en el conocimiento y significado cristológico, en las declaraciones de toda la vena o toda la arteria principal del Antiguo Testamento. Somos llamados a vivir como experiencia personal a Cristo a través de nosotros. Entonces, como conclusión, afirmaré lo que siempre he afirmado. El Espíritu Santo utilizará invariablemente la palabra de Dios. La función principal del Espíritu Santo en el creyente es darte ese poder para que no caigas en pecado. Es darte ese poder para que lleves una vida recta. Es darte ese poder para que tu vida sea justa, honesta, verdadera, íntegra. El verdadero Espíritu Santo fortalece al creyente para que éste no ceda a las tentaciones y a los pecados. Y con esto no estoy diciendo que nunca vamos a pecar, porque no estoy afirmando eso. Estoy diciendo y hablando que el creyente a lo mejor en alguna vez pudiera
caer ocasionalmente. Y aún en eso tendríamos que delimitar las restricciones de las Escrituras en el pecado ocasional. Pero es imposible, imposible, imposible que alguien se diga cristiano y aún se diga lleno del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo le habla, que el Espíritu Santo le revela, que el Espíritu Santo le da visiones y profecía y lenguas y sanidades y milagros, cuando su vida es una verdadera impiedad y está lleno todavía de delitos y pecados. No, amigo, no te engañes más. El Espíritu Santo no es cómplice de charlatanes. El Espíritu Santo no es cómplice de demencias mentales ni de locuras. El Espíritu Santo no es cómplice ni encubridor de estafas. El Espíritu Santo te va a llevar siempre a la obediencia de Cristo. Y cuando la carne ya no pueda, y cuando la tentación sea mucha, y cuando estés a punto de caer, y cuando estés a punto de doblarte, y cuando estés a punto de morir, y cuando estés a punto de dejar de existir, es cuando el Espíritu Santo que habita en el creyente vendrá, te fortalecerá, te iluminará, te llenará de inspiración y te llevará automáticamente a las Escrituras. Y como dice el apóstol, en las Escrituras encontraremos la consolación y nos librará de cualquier pecado. Y con esto termino ahora sí, y te lo digo como una verdadera experiencia personal. A mí, Eduardo, el Espíritu Santo sí me ha guardado de pecado. Y sí me ha guardado de caídas. Y sí me ha cuidado de tentaciones y peligros del pecar de una manera abundante. Y he sido guardado de tragedias, de verdaderas tragedias del pecado. Por eso siempre hago eco a la gracia y poder y fortalecimiento del Espíritu Santo en mí, que sí me va guiando y me va guardando de todo pecado. Y me ha dado esa fuerza para vencer. Y lo digo abiertamente, en la medida en que el Espíritu Santo me ha guardado de pecado y me ha fortalecido el hombre interior para no pecar, mi vida ha sido más gozosa, ha sido más llena de paz, he tenido más tranquilidad, he visto la gloria del Cristo crucificado y resucitado en las Escrituras. Por eso te digo, como experiencia propia, el Espíritu Santo sí te guardará del pecado, sí te guardará del dolor, sí te guardará de cualquier situación y te guiará al Cristo Redentor, revelado en las Escrituras.